Hagamos referencia al debido proceso contenido en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Estado. Debemos advertir en primer lugar que el artículo 139 está dentro del capítulo octavo de la Constitución referido al Poder Judicial, de tal manera que el tema del debido proceso está circunscrito a la jurisdicción del Estado, vale decir, está referido al funcionamiento jurisdiccional del Estado con cumplimiento de las reglas del debido proceso que, como todos sabemos, son pautas ineludibles de cumplimiento dentro de cualquier forma procesal. Cuando pretendemos incluir estas reglas del debido proceso en los procesos políticos, como el proceso de vacancia de la Presidencia de la República, o como el proceso del antejuicio constitucional, o como el proceso de interpelación a los ministros de Estado, evidentemente tenemos algún tipo de dificultades o diferencias en el debido proceso. Es riguroso el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cualquier proceso jurisdiccional. Eso sin duda porque la Constitución así lo establece y todas las normas internacionales referidas a derechos fundamentales así lo determinan. Sin embargo, debemos distinguir la naturaleza del proceso jurisdiccional de la naturaleza del proceso político que tiene otras características. El proceso político, cualquier proceso político, está referido o está fundamentado en razones políticas y con propósitos políticos. El proceso jurisdiccional está referido a la declaración de derechos de personas en conflicto. Consecuentemente, la naturaleza fundamental de cada una de estas formas procesales resultan siendo diferentes. En la medida en que el proceso político no es esencialmente sancionador desde la perspectiva jurisdiccional, sino desde la perspectiva política, es necesario entender que las reglas del debido proceso jurisdiccional se relativizan en el proceso político. De tal manera que la exigencia del cumplimiento de las reglas del debido proceso jurisdiccional en un proceso político no son necesariamente las mismas, por cuanto la naturaleza de ambas formas procesales resulta diferente y los propósitos de ambas formas procesales también resultan diferentes. Los procesos políticos no requieren los rigores exigentes de las reglas del debido proceso jurisdiccional. En razón de que el proceso jurisdiccional es un proceso de confrontación normativa basado en temas jurídicos, basado en normas legales, mientras que el proceso político es un proceso de evaluación, es un proceso de análisis del comportamiento político de determinados órganos políticos del Estado bajo criterios no necesariamente jurídicos, sino bajo criterios políticos. Consecuentemente, la relativización de las reglas del debido proceso jurisdiccional en el proceso político tienen que ser tomadas muy en cuenta para poder exigir el cumplimiento de estas reglas del debido proceso en esta forma procesal política. Cuando hablamos del derecho de defensa, por ejemplo, en los procesos jurisdiccionales, su cumplimiento es necesario, es riguroso y es obligatorio. Cuando hablamos de las reglas del debido proceso en el proceso del derecho de defensa, en el proceso político, las exigencias del cumplimiento de las reglas del derecho de defensa son bastante menos exigentes que en el proceso jurisdiccional. Porque no es cuestión de debatir pruebas, no es cuestión de actuar pruebas, no es cuestión de alegaciones sobre mecanismos probatorios, sino es cuestión de una confrontación política que en muchos casos puede resultar ideológica, lo cual determina que los rigores del proceso del derecho de defensa, como parte del debido proceso jurisdiccional, no sean necesariamente exigibles en el proceso político. Las otras reglas del debido proceso, igualmente, son bastante sencillos, por decirlo de alguna manera o de manera clara, en el proceso político, mientras que en el proceso jurisdiccional son bastante rigurosos. Consecuentemente,
cuando hablamos de debido proceso, en los procesos políticos, las exigencias de las reglas del debido proceso jurisdiccional no necesariamente van a coincidir, sino que van a ser bastante más relajadas o bastante minimizadas, de tal manera que se cumpla con algunos propósitos, con algunas exigencias básicas, de manera también bastante relativas en función de la naturaleza de la rigurosidad de las reglas del debido proceso jurisdiccional.